Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico, el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Hoy entramos en los misterios dolorosos, con la agonía en el jardín. Empezamos con la oración que Cristo nos ha dejado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. La hora de las tinieblas había llegado. Repetidamente los evangelios señalaban la hora de Jesús como el momento de su sacrificio. En una visita a Jerusalén 2 años anteriores, las autoridades intentaron arrestarlo, pero no pudieron hacerlo, pues su hora aún no había llegado. Al inicio de su ministerio público, según el evangelista Lucas, la muchedumbre intenta tirarlo de un precipicio, pero él simplemente camina entre ellos, pues no era el momento de su partida. Pero ahora, completado su peregrinación de 3 años a través del territorio antiguo del imperio de David, Jesús se prepara para enfrentar su pasión y declara durante la última cena: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Detrás de la vergüenza de la cruz, detrás del sufrimiento de Cristo, detrás de la pérdida a la muerte estaba la gloria de Dios, que se manifestaría 3 días después con el triunfo sobre la muerte. Pero en este momento, la hora del triunfo del mal empezaba. Al momento de su arresto, Jesús dice a sus adversarios: ahora reinan las tinieblas y es la hora de ustedes. Esta hora de oscuridad empieza no bajo los olivos de Getsemaní, sino dentro del propio cenáculo, ya que los eventos de la pasión y muerte de Cristo son parte de la última cena pascual que celebró con sus discípulos. Para entender cómo es que la cena eucarística y los eventos de la cruz están íntimamente ligados y son inseparables uno del otro, tenemos que comprender la estructura de la celebración de la Pascua judía en tiempos de Cristo y los eventos que se llevan a cabo durante la pasión de Jesús. En el primer siglo, la cena pascual estaba bien definida, con un protocolo específico que guiaba la ceremonia, y esta era marcada por el uso de vino en la celebración. 4 veces durante el rito judío de la cena pascual se consumía el vino, y este marcaba el proceso de la liturgia. Se tomaban estas 4 copas de vino en momentos claves de la celebración. Al inicio de la ceremonia se tomaba la primera copa, que era la copa de santificación, y así establecida que esta no era una cena ordinaria, sino una cena memorial y especial. La segunda copa era la copa de proclamación, que se tomaba en el momento antes de las lecturas del Antiguo Testamento, donde se revivían los eventos de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. La tercera copa era la copa de bendición. Esta es la copa que Jesús utiliza para convertirla en su propia sangre cuando pronuncia las palabras de consagración y dice: esto es mi sangre, la sangre de la alianza. Así, aún hoy preservamos esta copa en su estado original, pues es nuestra copa eucarística. Sin embargo, los evangelios narran un detalle que pasa desapercibido por nosotros como audiencia moderna. La ceremonia judía requería la conclusión del rito pascual al tomar de la 4ª copa de vino, la copa de restauración.
Esta copa marcaba el final de la liturgia y concluía el rito de la Pascua judía. Pero los evangelios presentan a Jesús haciendo una declaración escandalosa. Explícitamente, Jesús dice: «No volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en el reino de Dios». Jesús no toma de la cuarta copa en el cenáculo. En vez, la cena pascual queda suspendida y el final de ella aún no había llegado. Esta cuarta copa significaba la conclusión del rito litúrgico y por lo cual era requerida para que la última cena llegara a su fin. Por lo tal, los eventos que inicia Jesús en el cenáculo se extienden e incorporan a todos los momentos del siguiente día, para incluir a cada segundo de la pasión de Cristo dentro del rito de la nueva alianza, la alianza eucarística. Esta cuarta copa es consumida hasta el final de su sacrificio, cuando desde el madero de la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús exclama: «Tengo sed». Por lo tal, el soldado romano le extiende una esponja mojada en vino agrio sobre una rama de hisopo y le da de tomar. Jesús toma el vino y hasta ese momento es que la última cena pascual que había iniciado en el cenáculo concluye y así Jesús declara: «Está terminado». Así, la Eucaristía y la pasión de Cristo son las dos caras de la misma moneda, pues el drama del sacrificio de Cristo es lo que revivimos, hacemos presente y recordamos en cada celebración eucarística. Jesús nos dejó una liturgia pascual que incluye el sacrificio del Cordero sin mancha, el sacrificio del Hijo de Dios, su propio sacrificio. Por lo tal, la Misa Católica, que revive este sacrificio, incorpora estas cuatro copas en el rito eucarístico, pero ahora han sido transformadas en palabras, que las oímos 4 veces desde el altar, que son: «El Señor está con ustedes». Esta frase la escuchamos en los momentos correspondientes a la liturgia pascual original judía, y en la misa las oímos al inicio de esta, antes de la lectura del Evangelio, antes de la consagración y al final de la Eucaristía. Y recordamos que estas palabras, «El Señor está con ustedes», son el plural de las palabras del ángel Gabriel a María cuando le anuncia: «El Señor está contigo». Pues ahora todos recibimos el cuerpo de Cristo dentro de nosotros, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Esta cuarta copa es el reto de Cristo durante las siguientes horas después de dejar el cenáculo, y es expresado vívidamente por la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. 3 veces Jesús le implora a su Padre: «Abba, Papito, si es posible, aleja de mí esta copa». La cuarta copa lo persigue y al llegar al sitio de la crucifixión, los soldados romanos le ofrecen una bebida de vino mezclado con mirra, pero él la rehúsa, pues el final de la Pascua de Cristo sería marcado con su muerte como el definitivo Cordero Pascual y no debía concluir prematuramente. La copa de Cristo ligada con su pasión es esta cuarta copa, la cual él presentaba durante sus años de prédica como su propio sacrificio. Cuando los hermanos del trueno
Santiago y Juan le piden sentarse a su lado como jueces de las naciones, Jesús les responde enigmáticamente: ¿pueden beber de la copa que yo debo de beber? Esta copa era su cruz y su pasión. En este momento, en el huerto de Getsemaní, Jesús contempla la realidad del significado de esta copa, la cual le causa la angustia devastadora, pues Jesús se enfrenta no solo al dolor físico de la tortura romana. Su verdadera angustia es realizar las profecías antiguas y convertirse en el Cordero expiatorio, cargando todos los pecados del mundo. Cada falla, cada pecado, cada error, cada caída de todo miembro de la raza humana, del pasado y del futuro, sería descargada sobre el inocente de Nazaret. Toda abominación contra Dios, cada mentira, cada robo, cada asesinato, cada acto de lujuria, cada herejía, cada grosería y rabieta serían absorbidos por Cristo, y el Dios hecho hombre, libre de toda culpa, se convertiría en el portador de todos los pecados de la raza humana. Esta fuerza opresora del mal universal causa la angustia absoluta y se manifiesta corporalmente como las gotas de sangre que caen de su frente. Una condición humana notada en momentos de extrema tensión, nominada hematidrosis, donde los vasos capilares alrededor de las glándulas de sudor se rompen y expulsan sangre de los poros en la piel. Los evangelios señalan 3 momentos en los que Jesús lloró. Primero, por su amigo Lázaro. Luego, por Jerusalén y el rechazo de la ciudad santa por él. Y finalmente, Jesús llora en Getsemaní por sí mismo. Jesús acepta su papel en la redención humana y rinde su vida al pronunciar: que se haga tu voluntad. En este momento de suma angustia, Jesús se refugia bajo el ejemplo de su propia madre, quien, enfrentada con la noticia monumental del arcángel Gabriel, que ella será la madre del Mesías, responde con su fiat: hágase en mí según tu palabra. Estas palabras de rendimiento total a la voluntad de Dios nos la transmite Cristo a todos sus seguidores en la oración que nos enseña, cuando unimos nuestra plegaria a las palabras de Él diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Sin embargo, el fiat de Cristo contiene el eco profundo de las palabras de Dios mismo al momento de la creación, cuando decreta: hágase luz. La escena del jardín de Getsemaní es un espejo de los eventos de una nueva creación, y en específico actúan como la antítesis de la caída de Adán en el jardín del Edén. El nuevo Adán abre las puertas de una nueva creación a través de su sacrificio y se presenta borrando los errores del primer hombre, pues Jesús es, como lo dice Pablo, el último Adán, quien viene con espíritu que da vida. Así notamos la estructura paralela en la narración de la agonía en el jardín como un proceso de restauración de la caída del hombre y el comienzo de una
nueva creación. Adán pecó en el jardín del Edén, pero Jesús se presenta libre de todo mal, aceptando los pecados de la humanidad. Adán se escondió de Dios, pero Jesús busca a su Padre. Adán desobedeció. Jesús se somete a la voluntad del Creador. Adán vivía en el jardín del Edén, mientras que el jardín de Getsemaní era la posada de Jesús. Al caer en el pecado, Adán es expulsado de la presencia de Dios, mientras al caer en la muerte, Dios recibe el Espíritu de Jesús. Un ángel se manifiesta para desalojar a Adán del paraíso, y en Getsemaní un ángel se presenta para socorrer a Jesús en su angustia. Una espada bloquea el acceso al Edén, y en el Monte de los Olivos Jesús ordena que se guarden las espadas. Sutilmente los evangelios describen cómo un joven que acompañaba a Jesús y los apóstoles estaba vestido con solo una sábana y bajo la confusión del momento sale corriendo, perdiendo su túnica, y es expuesto desnudo en el jardín de Getsemaní, en una posible alusión a Adán. Pues mientras Adán se encontraba desnudo originalmente, pero luego es expulsado del Edén vistiendo ropa, ahora este joven, quien tradicionalmente se reconoce como Marcos, corre desnudo en el jardín como un signo del regreso del hombre al paraíso y la intimidad original con su Dios. Pero de mayor importancia es que mientras la serpiente triunfa en el jardín de la fruta prohibida, Jesús aplasta la maldad de la serpiente cuando se rinde a la voluntad de su Padre en el jardín de los Olivos. Cada momento en Getsemaní es un regreso y una corrección de los eventos que transcurrieron en Edén, y Jesús los revive, supera y santifica al convertirse en el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Adán y Eva reciben su sentencia por desobedecer la voluntad de Dios, y su castigo es la triple condena de dolor durante el parto, maldición a la tierra y sudor y esfuerzo por el alimento. Ahora Jesús despliega esta sentencia sobre su ser en los eventos de la pasión. Eva y su descendencia engendrarían hijos a través del dolor. Ahora Jesús crea una nueva raza humana desde la cruz, cuando a través del dolor de su tortura exclama palabras procreativas y dice: mujer, he ahí a tu hijo. Dios le dice a Adán: con el sudor de tu frente comerás tu pan. El sudor del nuevo Adán se convierte en sangre, mientras su cuerpo se convertiría en el pan eucarístico. Dios le dice a Adán: maldita sea la tierra por tu culpa, espinas te dará, porque eres polvo y al polvo volverás. Jesús se postra sobre la tierra, cubierto del polvo de Getsemaní, y pocas horas después lucirá la corona de espinas indicativas del mal. La historia del hombre se despliega en dos jardines. En el primer jardín, la intimidad con Dios es rota.
En el segundo jardín, el Dios hecho hombre acepta la restauración de ésta. Por lo tal, mientras la humanidad es expulsada del paraíso a causa del primer Adán, la humanidad es invitada a regresar a éste a causa del segundo Adán, quien le dice al buen ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero esta restauración con la intimidad de Dios contiene el precio incalculable del sacrificio de Cristo. Un sacrificio físico que se despliega en la cruz y un sacrificio psicológico que se desarrolla en Getsemaní. Jesús busca el apoyo de sus amigos más íntimos y pide de Pedro, Santiago y Juan, quienes habían sido los testigos de grandes eventos como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración, que le acompañen en oración. 3 veces Jesús eleva su petición al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa. 3 veces Jesús pide el apoyo de sus apóstoles y 3 veces los encuentra dormidos. A través de los eventos de la pasión de Cristo, la repetición del número 3 se desarrolla con asombrosa oportunidad y frecuencia, un número de sumo valor en la numerología bíblica, indicativo del Dios trinitario, pero también de la triple falla humana nativa a todos los hijos de Eva. La triple concupiscencia que detalla el catecismo de la Iglesia Católica: la carne, el mundo y el orgullo. La triple falla representada en la fruta prohibida, que era atractiva al ojo, sabrosa al apetito y buena para alcanzar la sabiduría. Mas los 3 regalos de los Reyes Magos, que representan de manera alegórica el pecado humano, se manifiestan estratégicamente como una serie de triples detalles que empapan los eventos de la pasión de Cristo. Empezando en Getsemaní y a través de los siguientes capítulos, los evangelistas recurren al número 3 para destacar la injusticia que cae sobre Jesús, siguiendo con la triple negación de Pedro. Sin embargo, un detalle de gran asombro es la triple declaración de Jesús como el Dios vivo entre los hombres en el huerto de los olivos. Una vez que los soldados romanos y judíos se presentan a arrestar a Jesús, el carácter de la escena cambia radicalmente. Jesús ha aceptado su papel en el plan salvífico y ahora la preparación para la batalla ha terminado y el combate propio empieza. La primera parte de la escena en el huerto de los olivos es un evento litúrgico, donde la oración penetra cada momento de la escena y la angustia de Jesús. Una vez que se presentan los soldados, la narración se transforma en un encuentro militar entre las fuerzas de la oscuridad y la propia luz del mundo que es Jesús. Las fuerzas malhechoras se presentan armadas y numerosas. El evangelista Juan detalla que las autoridades envían a los soldados del templo más un cohorte de tropas romanas a arrestar a Jesús. Un cohorte romano era una unidad táctica compuesta de 600 soldados. Anteriormente, las autoridades del templo intentaron aprender a Jesús, pero por su popularidad y las turbas que le seguían, le hacía imposible aprenderlo públicamente. Pero ahora,
en las sombras de la noche, fuera de las murallas de Jerusalén, en el abandono del huerto de los olivos, la hora de la maldad llega y el inocente cae bajo las fuerzas de la oscuridad. Pero Jesús los enfrenta con la certeza y seguridad de estar actuando bajo la voluntad de su Padre, y en vez de que esta sea una escena de captura, se convierte en el primer acto de un sacrificio completamente voluntario. Específicamente, los evangelios detallan: Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo a quién buscan. El diálogo entre Jesús y sus opresores toma un torno asombroso, pues ahora es Jesús quien toma control de la situación y actúa como el maestro de ceremonias, pues Él está actuando el papel del sumo sacerdote ofreciendo su propio sacrificio. Jesús oraba en Getsemaní en solitud, como el sumo sacerdote oraba solo en el interior del templo. Jesús es el nuevo sumo sacerdote ofreciendo la víctima perfecta, Él mismo. Los soldados responden que buscan a Jesús el Nazareno, por lo que Jesús les responde con las palabras asombrosas: yo soy. 3 veces el evangelista cita esta autodeclaración de Cristo: yo soy. El impacto de estas palabras se pierde en nuestras traducciones modernas, pero recordamos que Jesús ha empleado nada menos que el nombre propio de Dios, Yahvé. Desde la zarza ardiente, Dios le había revelado a Moisés su nombre: yo soy quien soy. Este nombre era considerado como el nombre propio de Dios. Era una palabra sagrada que no podía pronunciarse y se presentaba como el tetragramatón, con las letras hebreas que formulan la palabra Yahvé. Pero Jesús había apropiado este nombre como suyo propio. 7 veces Él había extendido la definición de este nombre aplicándolas a Él mismo, cuando dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ahora, en Getsemaní y durante su pasión, el velo que escondía la divinidad de Jesús es removido y Él se presenta con toda plenitud como Dios entre los hombres y declara solemnemente: yo soy. Es decir, soy Dios. Al oír esto, los soldados, quienes eran hombres duros, entrenados en la violencia y la guerra, retroceden y caen al suelo como niños asustados. Este momento estaba profetizado por el testamento hebreo, que dice por medio del salmista: cuando los malvados se lanzan contra mí, ellos tropiezan y caen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. La voz del Dios que ordenó que se formara la luz, el tiempo, el universo y el espacio, ahora se manifiesta ante sus opresores, y bajo el poder de esta voz divina, la turba opresora cae al suelo. Jesús continúa expresando su divinidad durante su arresto en Getsemaní y le indica a los soldados
¿Qué es lo que tienen que hacer? Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Pedro demuestra una vez más su carácter impulsivo y con una espada le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús demuestra compasión aún en este momento y restaura la oreja cortada, demostrando su dominio como Dios sobre la creación. Aún frente a este milagro sorprendente, los soldados proceden con sus acciones malvadas, pues la maldad rehúsa reconocer el bien, aun cuando la evidencia es amplia y clara. Incluso durante su agonía en la cruz, sus acusadores reconocían la grandeza y bondad de Jesús, pero la usaban para burlarse de él. Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Jesús añade durante su arresto: podría invocar a mi Padre y Él al momento me mandaría más de 12 legiones de ángeles. Una legión del ejército romano constituía a 6,000 soldados, por lo que Jesús indica que 72,000 guerreros celestiales se podrían manifestar contra los 600 soldados romanos presentes. Pero él escoge someterse a la tortura romana para traer así la liberación de la humanidad. Su traidor se presenta al frente de la turba y con un beso entrega al Hijo de Dios a la tortura de Roma. Muchas especulaciones se han desarrollado a través de los siglos acerca de Judas y su papel en la historia salvífica. Es un tema complejo que despliega a un nivel más básico a un hombre avaro en busca de una recompensa monetaria. En otro nivel, algunos opinan que Judas deseaba apresurar la llegada del reino de Dios, forzando a Jesús a revelarse como el Mesías prometido una vez enfrentado por las autoridades locales. Mientras otras teorías presentan a Judas como una pieza más en el ajedrez cósmico que es el plan de Dios. Judas es la ignición que empieza el motor del sacrificio de Cristo. Notamos cómo Judas recibe su pago desde el tesoro del templo, el cual estaba designado para la compra de los animales de los sacrificios, indicando así el papel de Jesús como el definitivo Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Los eventos de la traición de Judas estaban prefigurados en la antigüedad. En el libro de Samuel narra cuando un conspirador contra el rey David propone un plan para destruir al rey y le dice al hijo traidor de David, Absalón: no necesitas más que la vida de un hombre y el pueblo no le pasará nada. Estas palabras serían repetidas por el sumo sacerdote cuando planeaba la muerte de Cristo y dice: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Notamos con asombro que después que los planes macabros contra el rey David fracasan, su postulador se ahorca al contemplar su derrota, como Judas Iscariotes cuelga de un árbol al contemplar el fracaso de su traición. Sin duda,
Judas sufría de la codicia, y esta es demostrada vívidamente por los evangelistas. Era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Cuando María de Betania derrama un jarrón de perfume costoso sobre Jesús y unge sus pies, Judas reclama que este dinero pudo haber sido usado para el beneficio de los pobres. El arzobispo Fulton Sheen, en su obra maestra, La vida de Cristo, señala a Judas como la voz de todos aquellos que critican la breve riqueza material que formula el arte sacro de la Iglesia, que inspira a generaciones de creyentes bajo el manto de compasión por el pobre. Judas es la voz de aquellos que desvían al pueblo del camino hacia Jesús y en vez buscan el bienestar de los pobres. Aun cuando su vocación es válida y el deseo de compasión por el prójimo verdadero, siempre que se promueva la justicia social temporal sobre la revelación divina, el hombre encuentra el fracaso en sus esfuerzos, pues en las propias palabras de Jesús, los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y advierte: pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Judas enfurece por el gasto de las 300 monedas que se hacen por el perfume derramado sobre Jesús, pero él lo vendería por 30 monedas en vez. Este era el precio de un esclavo en la ley de Moisés. El amor y la caridad por el prójimo deben ser una extensión de nuestra fe y no un reemplazo de esta. La carta de Santiago advierte: la fe sin obras está muerta, pero las obras sin fe son actos de humanismo que diferencian entre el filántropo y el santo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad. Tenemos, por lo tanto, que guiarnos por la revelación de la palabra de Dios para entender el papel de Judas y cómo éste, en su punto más profundo, es un modelo de cada seguidor de Cristo y nuestro reto diario de aceptar o traicionar al Mesías. La primera indicación de la traición de Judas ocurre en el contexto de la Eucaristía. En el Evangelio de Juan, Jesús nos deja la explicación magna de la Eucaristía. Jesús declara: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esta era una doctrina incomprensible para la mente judía, como aún es incomprensible para muchos hoy. Por lo tal, el evangelista detalla: a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Y de inmediato Jesús liga el abandono de sus discípulos a consecuencia de su anuncio eucarístico, junto con la traición de Judas, al decir: uno de ustedes es un diablo. Y Juan aclara: Jesús se refería a Judas Iscariote. Similarmente, la traición de Judas se despliega vívidamente en el contexto de la última cena y la institución de la Eucaristía.
En su discurso en el cenáculo, Jesús identifica a su traidor con el pan eucarístico y lo liga a su divinidad. Jesús dice: el que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De nuevo, Jesús se identifica con el nombre propio de Dios, Yahvé, y esta vez reúne al pan eucarístico y la traición de Judas en el mismo contexto. Aún más claramente, Jesús señala a su traidor en pleno contexto eucarístico al decir: uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Por lo tal, la traición de Judas contiene un elemento del rechazo de la Eucaristía. Es un rechazo sacramental, es el rechazo del pan que ha bajado del cielo. Sin embargo, este rechazo se aplica no solo al traidor de Judea hace 2000 años en el pasado. Estratégicamente, el evangelista identifica al traidor con un término ambiguo: el que comparte mi pan, de tal manera que la traición a Cristo no se limita solo a los eventos precisos en relación a Judas, sino que se aplican a cada generación de cristianos que profesan su fe por el carpintero de Galilea. Cada uno de nosotros es enfrentado con el reto de aceptar su mensaje y seguirlo hasta participar en su banquete eucarístico, o rechazarlo y traicionar la alianza sellada con su propia sangre, con cada pecado cometido. Jesús se entrega a una muerte horrorosa por nosotros, pero su dolor verdadero no era el sufrimiento físico, sino el absorber todos los pecados de cada miembro de la raza humana, de ayer, hoy y siempre. Jesús es el Dios que existe desde antes de todos los tiempos y se proyecta fuera de las limitaciones del tiempo cronológico terrenal. Por lo tal, su pasión, su sacrificio, sus gotas de sangre como sudor en Getsemaní son causadas por las fallas cometidas ayer, en el futuro y hoy, que pesan sobre el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Con cada pecado que cometemos, nos unimos a las acciones de Judas, y cada uno de nosotros se convierte con el pecado en participantes del cohorte romano que arresta al Hijo de Dios y lo clava en el madero de la cruz. Concluimos con una oración a María, la Madre del Cordero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.